Capítulo 23. Las iglesias cristianas en Estados Unidos. Primera parte. Católica romana, protestante episcopal, congregacionales, reformadas, bautistas, los amigos o cauqueros. En la actualidad en Estados Unidos hay al menos 265 denominaciones religiosas con más de 325,000 iglesias. La membresía global de varias denominaciones es aproximadamente de 125 millones. De estas solo se pueden destacar las que parecen ser mayores e importantes, y será de manera somera. Las tomamos en el orden de su establecimiento en Estados Unidos. Como España, Portugal, Francia, nacionales católicas romanas realizaron las primeras expediciones al Nuevo Mundo con el fin de descubrir, conquistar y colonizar. La primera iglesia establecida en el continente occidental, tanto en América del Sur como América del Norte, fue la Iglesia Católica Romana. La historia de esa iglesia en América empieza en el año 1494, cuando Colón en su segundo viaje llevó consigo 12 sacerdotes para la convención de las razas nativas. Donde quiera que iban los españoles para establecerse o para conquistar, los acompañaban sus clérigos, quienes establecían su sistema religioso. Las primeras iglesias de Estados Unidos se establecieron en San Agustín, Florida, en el año 1565 y en Santa Fe, Nuevo México, como en el año 1600. El método español era esclavizar a los nativos, obligarles a convertirse y forzarles a construir templos y monasterios semejantes a los de España. Algunos de sus antiguos edificios de misiones, estructuras sólidas, ahora desmanteladas y desiertas, aún pueden verse en Texas y California. En el siglo XVIII y como resultado de la ocupación de los españoles, la Iglesia Católica Romana dominaba por completo el territorio de Florida a California. Sin embargo, esta vasta extensión estaba escasamente poblada, pues los españoles, aunque muy buenos en la conquista, eran lentos para colonizar. Poco después del dominio español del sur, vino la ocupación francesa del norte, en el río San Lorenzo, en la Nueva Francia o Canadá. Quebec se estableció en el año 1608, Montreal en el año 1644 y por un tiempo los inmigrantes franceses fueron pocos. En el año 1663 la población francesa del Canadá solo contaba con 2.500 personas, pero poco después los colonizadores empezaron a venir con rapidez y el registro de nacimientos en América del Norte fue mucho más elevado que el de Francia, de manera que toda la región del río San Lorenzo, desde los Grandes Lagos hasta el Océano Atlántico, pronto la poseyeron franceses católicos, en su mayoría analfabetos, y mucho más sumisos a sus sacerdotes que sus compañeros católicos de Francia. En Canadá se hizo un gran esfuerzo para convertir a los indios a la fe católica, y el mundo no tiene anales más heroicos y abnegados como los de los jesuitas en las colonias francesas. Sus métodos estaban en marcado contraste con los de Hispanoamérica. Ganaban la amistad de los indios por su amabilidad y su obra abnegada. A mediados del siglo XVIII, todo el territorio del Gran Noroeste más allá de los montes Alleghenies estaba bajo la influencia francesa. España gobernaba el sudoeste y sobre ambas posesiones la Iglesia Católica Romana era suprema, mientras que solo una estrecha franja de la costa del Atlántico era protestante bajo las colonias inglesas. Todo pronóstico para el futuro señalaría a los católicos como destinados a gobernar todo el continente. Sin embargo, la conquista británica del Canadá en el año 1759 y más tarde la adquisición de Luisiana y Texas a Estados Unidos alteró el equilibrio de poder en Norteamérica del catolicismo al protestantismo. Las colonias inglesas en la costa del Atlántico eran protestantes, excepto los colonizadores en Maryland en el año 1634, que eran católicos ingleses, cuyo culto estaba prohibido en su propio país. Aún en el Nuevo Mundo podían obtener permiso constitucional solo concediendo libertad a toda religión. Y pronto, debido a que la mayoría de los colonos eran protestantes, el culto romano se prohibió, aunque después se volvió a permitir. No fue sino en el año 1790 que un obispo católico romano se consagró para Maryland, el primero en Estados Unidos. Para ese tiempo la población católica en este país se calculaba en 50,000 personas. Alrededor del año 1845, Estados Unidos comenzó a recibir una gran corriente de inmigrantes de Europa. Al principio eran en su mayoría católica procedente sobre todo de condados muy católicos en Irlanda. Más tarde a estos se les agregaron otros millones del sur de Alemania
y aún más tarde muchos de Italia, del aumento natural por nacimiento, por inmigración y por una cuidadosa supervisión sacerdotal. La Iglesia Católica Romana en Estados Unidos hizo grandes progresos hasta que ahora la población católica alcanzó a unos 46 millones o alrededor de un tercio del número de comulgantes en todas las iglesias protestantes juntas. Como parte de la Iglesia Romana Mundial, los católicos estadounidenses estaban bajo el gobierno papal. La nación se divide en 110 diócesis. Cada uno tiene su obispo nombrado por el Papa, a quien el clero ofrece candidatos, que pueden aceptarse o rechazarse. Las diócesis estaban unidas en 24 archidiócesis, cada uno bajo un arzobispo, y sobre todas estas presiden 6 cardenales, también nombrados por Roma. La Iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante establecida en Estados Unidos. En el año 1579, Sir Francis Drake ofició un servicio religioso en California y en el año 1587, varios clérigos acompañaron la desfortunada expedición de Sir Walter Raleigh. La entrada permanente de la Iglesia inglesa fue en el año 1607. Con la primera colonia inglesa en Jamestown, Virginia. La Iglesia de Inglaterra fue la única forma de adoración reconocida en el periodo primitivo en Virginia y otras colonias del sur. Cuando en el año 1664 Nueva York, colonizada por los holandeses, pasó a ser territorio inglés, se estableció la Iglesia de Inglaterra y pronto llegó a ser iglesia oficial de la colonia, aunque no se prohibían otras formas protestantes. En el año 1697 se constituyó la Parroquia de la Trinidad en Nueva York y en el año 1695 la Iglesia de Cristo en Filadelfia. En su ordenación a cada clérigo de esta iglesia se le exigía un juramento de lealtad a la colonia británica y como resultado natural casi todos eran leales, llamados tories. En la guerra de independencia muchos de los clérigos episcopales evacuaron el país y al fin de la guerra era difícil suplir las parroquias vacantes porque el requisito de lealtad a Gran Bretaña ya no podía efectuarse. Y por la misma razón no podían consagrarse obispos. En el año 1784 el reverendo Samuel Seabury de Connecticut recibió consagración de obispos escoceses que no requerían el juramento de lealtad. En el año 1787 el arzobispo de Canterbury consagró a los doctores Guillermo White y Samuel Provost, dando de esta manera a la Iglesia Norteamérica la Asociación Inglesa. La Iglesia en Estados Unidos adoptó el nombre oficial de Iglesia Pentecostés Episcopal. Desde entonces el crecimiento de la Iglesia Episcopal ha sido rápido y constante. Cuenta ahora con una membresía de casi 3,5 millones. Reconoce 3 órdenes en el ministerio, obispos, sacerdotes y diáconos, y acepta la mayoría de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, modificados para adaptarlos a la forma de gobierno americano. Su autoridad legislativa se confiere a una convención general que se reúne cada 3 años. Se trata de 2 cuerpos, una cámara de obispos y una cámara de delegados clérigos y laicos electos por convenciones en varias diócesis. Después de Virginia con la Iglesia de Inglaterra, la siguiente región colonizada fue Nueva Inglaterra, empezando con los peregrinos que en diciembre del año 1620 desembarcaron del buque Mayflower en Plymouth, en la bahía de Massachusetts. Estos eran independientes o congregacionalistas, el elemento más radical en el movimiento puritano inglés, exiliados de Inglaterra a Irlanda por razón de sus ideas, y ahora buscaban un hogar en las tierras despobladas del Nuevo Mundo. Antes de desembarcar en Plymouth, se organizaron como una verdadera democracia, con un gobernador y consejo electo por voto popular, aunque bajo bandera inglesa. Al principio no se separaron de la Iglesia de Inglaterra, sino que se consideraron como reformadores dentro del seno de la misma. De acuerdo con sus convicciones, cada iglesia local era absolutamente independiente de la autoridad exterior, formando su propia plataforma, llamando y ordenando a sus ministros y dirigiendo sus propios asuntos. Cualquier concilio o asociación de iglesias solo tenía una influencia moral sobre sus diversas sociedades, no una autoridad eclesiástica. Eran en efecto una teocracia y como tal todas las familias en la colonia pagaban contribuciones para el sostén de la iglesia.
pero solo los miembros de la iglesia podían votar en las elecciones del municipio y la colonia. Poco a poco se abolieron las restricciones, pero no fue hasta el año 1818 en Connecticut y en el año 1833 en Massachusetts que la iglesia y el estado se separaron absolutamente y el sostenimiento de la iglesia fue del todo voluntario. Las persecuciones de los puritanos por los gobernantes de la iglesia de Inglaterra condujeron a multitudes a buscar refugio y libertad en Nueva Inglaterra, y las colonias en esa región se desarrollaron con más rapidez que en ninguna otra parte en el siglo XVII. Se establecieron dos universidades, la de Harvard en Cambridge y la de Yale en New Haven, ambas destinadas a ser más tarde grandes universidades. La educación general en Nueva Inglaterra estaba más avanzada que en las otras colonias. Como los presbiterianos y congregacionalistas surgieron también de la Iglesia de Inglaterra, y ambos se desarrollaron calvinistas en su credo, aceptando la confesión de Westminster. Las relaciones de estos dos cuerpos eran amigables. Por mucho tiempo hubo un entendimiento táctico, formalizado en un pacto mutuo en el año 1801, en que las iglesias presbiterianas no deberían extenderse a Nueva Inglaterra, ni las iglesias congregacionales fuera de Nueva Inglaterra. Este pacto, sin embargo, lo abrogó una conversión congregacionalista en el año 1852, y desde entonces el sistema congregacionalista ha hecho un rápido progreso por todo Estados Unidos, aunque menos en el sur que en ninguna otra parte. En el año 1131, la Iglesia Congregacional y la Iglesia Cristiana, Convención General, se fundieron para formar las iglesias cristianas congregacionales con alrededor de 2 millones de miembros. Nueva York fue el primer lugar que ocuparon los holandeses como un centro comercial en el año 1414. Al principio la colonia se llamó los Nuevos Países Bajos y la ciudad Nueva Ámsterdam. Se organizó la primera iglesia bajo el nombre de la Iglesia Protestante Reformada Holandesa, y durante la supremacía holandés fue la iglesia oficial de la colonia. Las iglesias de este orden se establecieron en el norte de Nueva Jersey y en ambos lados del río Hudson hasta Albany. Por más de 100 años los cultos se realizaron en el idioma holandés. En el año 1664, Gran Bretaña ocupó la colonia, le puso por nombre Nueva York y la Iglesia de Inglaterra se convirtió en la religión del estado. Sin embargo, los ciudadanos de descendencia holandesa siguieron firmes en su propia iglesia, y sus grandes propiedades aumentaron en valor con el desarrollo de la ciudad. Se omitió la palabra holandesa de su título oficial, la cual llegó a ser la Iglesia Reformada de América. Cuenta con muchas iglesias fuertes en la región central y el extremo oeste. La membresía es de alrededor de 233,000. A principios del siglo XVIII se trajo al país otra iglesia reformada de origen alemán que lleva el nombre de la Iglesia Reformada en Estados Unidos. Popularmente a la primera iglesia se le conoce como Iglesia Reformada Holandesa, a la otra como Iglesia Reformada Alemana. Una tercera iglesia del mismo orden es la Iglesia Cristiana Reformada, que surgió de la Iglesia del Estado en Holanda en el año 1835, y una cuarta es la verdadera Iglesia Reformada. Se han hecho esfuerzos para unir estas 4 iglesias reformadas en un cuerpo organizado, pero hasta ahora no se ha tenido resultados. Todas estas iglesias reformadas se adhieren al sistema de doctrina calvinista. Enseñan el catecismo Heidelberg y se organizan bajo el mismo plan, parecido al presbiteriano, pero con diferentes nombres de sus cuerpos eclesiásticos. La junta gobernante en la iglesia local es el consistorio. Los consistorios vecinos forman un consejo. Los consejos de un distrito están unidos en un sínodo particular, y estos en un sínodo general. Una de las mayores y más ampliamente esparcidas de las iglesias cristianas en Norteamérica es el Grupo Bautista, que asciende en sus 10 mayores denominaciones a mucho más de 20 millones de miembros. Sus principios distintivos son 2. 1. El bautismo debe impartirse solo a quienes profesan su fe en Cristo y por consiguiente no deben bautizarse niños. 2. La única forma bíblica de bautismo es por inmersión del cuerpo en agua, no por aspersión ni rociamiento. Son congregacionales en su sistema. Cada iglesia local es absolutamente independiente de toda jurisdicción externa. Fija sus propias normas para los miembros y establece sus propias reglas. No tienen una confesión de fe general ni ningún catecismo para instruir a los jóvenes en sus principios. Y sin embargo, no hay otra iglesia en el país más unida en espíritu, más activa y emprendedora en sus labores y más leal en sus principios que las iglesias bautistas. Los bautistas surgieron poco después del comienzo de la Reforma en Suiza y se esparcieron rápidamente en el norte de Alemania y Holanda. Al principio se les llamó anabaptistas porque volvían a bautizar a los que ya se habían bautizado en la infancia.
En sus inicios en Inglaterra estaban unidos con los independientes y congregacionales y poco a poco llegaron a ser cuerpos separados. Es más, la iglesia en Bedford, de la cual Juan Bunyan fue pastor alrededor del año 1660 y que aún existe, se sigue considerando bautista y congregacional. En Norteamérica comenzaron con Roger Williams, un clérigo de la iglesia de Inglaterra, quien fue a Nueva Inglaterra y lo expulsaron de Massachusetts porque se negó a aceptar reglas y opiniones congregacionales. En el año 1644 obtuvo la jurisdicción de la colonia de Rhode Island. Ahí se permitían todas las formas de adoración religiosa y se acogían a los partidarios de muchos credos que perseguían en otras partes. De Rhode Island los bautistas se esparcieron extensa y rápidamente por todas partes en el continente. Sus iglesias locales están organizadas en asociaciones y están en convenciones de estado y nacionales, pero son solo consejeras y no mandatarias. De las 28 denominaciones bautistas en Estados Unidos, las 3 mayores son las bautistas regulares, norte y sur, y las de bautistas negros. La división entre bautistas del norte y del sur se debió a la revolución por el problema de la esclavitud, reconocida en el sur, pero puesto en el norte. Aunque aún separados, ambas asociaciones mantienen relaciones fraternales. Como recordará, en el año 1792 los bautistas en Inglaterra formaron la primera sociedad misionera moderna y enviaron a Guillermo Carey a la India. La adopción de los primeros bautistas por Adoniram Judson y Lutero Rice rumbo a Birmania condujo a la organización de la Convención General Misionera Bautista en el año 1814. Y desde entonces los bautistas han estado en la vanguardia, en el esfuerzo misionero y en el éxito. De todos los movimientos surgidos de la Gran Reforma, el que más se alejó del prelado y del gobierno de la iglesia fue el de los amigos, comúnmente llamados cauqueros. Esta sociedad, pues nunca ha tomado el nombre de iglesia, surgió de la enseñanza de George Fox en Inglaterra, empezando alrededor del año 1647. Fox se oponía a las formas exteriores de la iglesia, el ritual y la organización eclesiástica. Enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales, que el cuerpo de creyente no debía tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu de Dios, quien es la luz interior y guía de todos los verdaderos creyentes, y que en los dones del Espíritu y gobierno de la sociedad, los hombres y las mujeres debían tener los mismos privilegios. Sus seguidores al principio se autodenominaron hijos de la luz, pero más tarde la sociedad de los amigos. No se sabe con seguridad cómo se les aplicó el nombre de cauqueros, pero se generalizó y no desagrada a los miembros de la sociedad. Las enseñanzas de George Fox las aceptaron multitudes que no simpatizaban con el espíritu dogmático e intolerante manifestado en ese tiempo por la Iglesia de Inglaterra. El grado de su influencia se demuestra en que encarcelaron cerca de 15,000 cauqueros, transportaron y vendieron como esclavos a 200 y muchos murieron como mártires de su fe, ya bien por la violencia de la multitud o en las prisiones. Algunos buscaron refugio en Nueva Inglaterra, pero al llevar su testimonio encontraron a los puritanos no menos perseguidores que los anglicanos. Al menos se ejecutaron 4 cauqueros, entre esos una mujer en Boston. Los amigos encontraron un puerto seguro en Rhode Island, donde todas las formas de fe y adoración eran libres. Formaron colonias en Nueva Jersey, Maryland y Virginia. En el año 1681 el rey Carlos II le entregó el territorio de Pennsylvania a Guillermo Penn, líder entre los amigos, y Filadelfia, la ciudad cauquera, se fundó en el año 1682. Durante 70 años los gobernantes de esa colonia fueron descendientes de Guillermo Penn. A mediados del siglo XVIII, Benjamin Franklin dijo que la colonia era una tercera parte cauquera, una tercera parte alemana y una tercera parte mezcla. La persecución activa cesó en Inglaterra y en Estados Unidos después de la Revolución en el año 1688, y los cauqueros dieron su testimonio y formaron sociedades en muchas de las colonias. Aunque su organización era sencilla, su disciplina era estricta. En todas las colonias existía la esclavitud, pero entre los amigos estaba prohibida y estos testificaban con rudeza en contra de la misma. Incluso también lo hacían en las plantaciones del sur. Estaban muy interesados por el trabajo por la cristianización y civilización de los indios americanos, en visitar y ayudar a los presos en las miserables cárceles de aquellos tiempos y en otras actividades filantrópicas. Diversas formas de servicio social que ahora son prominentes las iniciaron y sostuvieron los cauqueros mucho antes que otros los consideraran como obra legítima de la Iglesia.
La estricta disciplina, sobre todo la excomunión de miembros que se casaban fuera de la sociedad, el firme testimonio en contra de la esclavitud y otros males, y la negación a tomar las armas en la guerra, que siempre ha sido uno de sus principios, causó un descenso en el número de cauqueros durante el siglo XVIII. Sin embargo, un golpe mayor fue una disensión sobre las doctrinas predicadas por Elias Hicks, que reclamaba ser unitario, no reconociendo a Cristo como Dios. En el año 1827 hubo una separación entre los ortodoxos y los amigos hicksitas, aunque el nombre hicksita nunca lo sancionó esa rama. De estos cuerpos, los amigos ortodoxos, como se llaman, tienen la mayoría de los miembros. Sus doctrinas están de acuerdo con las iglesias conocidas como evangélicas, con especial énfasis en la enseñanza personal e inmediata del Espíritu Santo al individuo, a menudo conocido como la luz interior. Su organización actual es completamente democrática. Cada persona de padre cauquero es un miembro, junto con los que se admiten por su petición. A todos se les concede el derecho de tomar parte en los negocios de la asamblea en cualquier reunión de la que son miembros. La sociedad está organizada en una serie de juntas mensuales para los negocios ejecutivos sujetos a revisión por las juntas trimestrales y anuales. Las últimas corresponden a las conferencias y sínodos en las iglesias. En Estados Unidos y Canadá hay 14 juntas anuales que abarcan casi todas las partes del país, pero las más pujantes están en la región central del oeste. Los hicksitas tienen 7 reuniones anuales, abarcando los estados del norte y extendiéndose hacia el oeste hasta Illinois. Otras sociedades menores se conocen como wilburitas y la rama primitiva. Prácticamente todas las congregaciones ortodoxas en América, aparte de las que pertenecen a la Junta Anual de Filadelfia, tienen un ministro con salario y una orden de servicio regular parecido a la de los metodistas, bautistas o presbiterianos, aunque menos formalistas.